¿Cómo se sienten de que ya estamos llegando a la recta final, de que hemos sido persistentes, constantes? Fíjate que qué importante es cuando separamos una hora de la semana, un día a la semana, una hora al día para estudiar, porque mira todo el progreso que hemos llevado, todo lo que hemos aprendido acerca de nuestra autenticidad y lo importante que es ser libre de estarnos comparando con otras personas y de ser libres de complacer a todo el mundo. Hemos aprendido mucho y realmente es poco el tiempo que dedicamos. Sin embargo, yo sé que cada una de nosotras está creciendo, está siendo transformada, y pues vamos a orar para dar inicio a esta penúltimo capítulo número 24, que es Siéntete cómoda con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso día, miércoles de mujeres. Señor, hemos separado este tiempo para ti, Señor, para estudiar tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que sea tu Santo Espíritu que venga, Señor, a darnos inteligencia, sabiduría, revelación de tu palabra, porque cada día queremos conocerte más, cada día queremos ser más íntimas contigo, Señor, y sabemos que necesitamos la ayuda de tu Santo Espíritu, y te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hablar el día de hoy. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues capítulo 24, siéntete cómoda con Dios. Y quiero hacerles una pregunta. Y la pregunta ¿es posible o incluso es correcto tener una amistad cómoda con Dios? Tener una amistad cercana con Dios, tener una amistad íntima con Dios. Y me gustaría que alguien participara, porque yo nací en el Evangelio y para mí siempre ha sido cómodo, porque siempre he pensado que Dios existe, hija de pastor, así es que yo no tenía opción, era ir a la iglesia, era conocer a Dios. Así es que a mí me gustaría ver si hay alguna persona que alguna vez se ha hecho esta pregunta. Bueno, ¿es siquiera posible, es correcto, es apropiado tener una intimidad con Dios? ¿Quién quiere participar? Pues buenas tardes, bendiciones a todas. Bendiciones. Pues yo francamente nunca me había hecho la pregunta hasta que vi la pregunta escrita aquí. Y sí me considero tener una amistad con Dios, porque cuando me levanto yo platico con Él, cuando yo como, cuando me estoy bañando, cuando salgo, yo platico con Él con respeto. Si no lo hago, a veces voy a la esquina y digo yo, ay, algo me falta. Y es, pues, platicar con Dios como un amigo, pero con todo respeto, o sea, sin faltarle al respeto. Pero sí considero tener una amistad, y que es correcto tener una amistad con Dios, con respeto. Y cuando hay una petición que no me ha contestado, como mi sobre, que ya no lo voy a buscar para que no se me vuelva a caer otra uña, pues yo sé que los tiempos de él son perfectos, ¿verdad? Entonces, pero no me enojo. Yo ya, Señor, ya entendí. Entonces, sí, yo creo que sí es correcto. Amén. Tener esa amistad siempre con respeto hacia Él. Así es. Y de eso vamos a hablar hoy, porque la palabra de Dios nos enseña que sentirse cómodo con Dios y relacionarse con Él como amigo no solamente es posible, sino que es apropiado. Entonces, la amistad con Dios disminuye la gran reverencia que debes tener por Él. Bueno, mi hermana Cuquita mencionaba, no, de ninguna manera. Por supuesto que nosotros debemos de seguir teniendo esa gran reverencia, esa gran admiración que nosotros tenemos por Dios siempre, con la certeza permanente de que Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que es un Dios omnipotente, que todo lo puede, que es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, todo el tiempo. Es un Dios tan grande que el solo hecho de pensar cómo puede ser posible que Él esté en todas partes, que lo sepa todo, que lo escuche a todas las millones de personas que clamamos a Él al mismo momento. ¿Cómo es posible que nuestro Dios sea un Dios tan grande, pero a la vez tan personal? Es maravilloso
Por eso a veces pienso que las personas que no les gusta orar es porque no han comprendido y no han entendido qué tan real es Dios y qué tan posible es poder tener una relación de amistad muy cercana a Él, siempre con ese respeto de no ofenderle. Así es que yo estaba pensando como por ejemplo en la relación de una mamá y de una hija. La mamá siempre va a ser la mamá, no va a ser la mejor amiga, porque yo creo que ser mamá es una posición muchísimo más elevada que el de una gran amiga. Sin embargo, nuestra relación con nuestra mamá o con nuestro papá a veces son muy cercanas, son muy estrechas, le podemos contar y ser muy sinceros con situaciones que estamos pasando, etcétera, sin llegar a perderles el respeto y sin llegar a perderle la gran admiración que tenemos por ellos. Sin embargo, sí es posible que como padre y madre también podamos tener una amistad muy íntima y lo mismo sucede con Dios. Así es que vamos a ir ahí a la página 273 que habla un poquito más acerca de esto. Ahí en el párrafo número 2 dice, verte a ti misma como una amiga de Dios no significa que le faltas el respeto, siempre que sepas en tu corazón que sin Jesús no puedes hacer nada, como dice Juan 15:5. Y aún así, por medio de Jesús, recibimos bendición con toda bendición espiritual dirigida al pueblo en Cristo, como dice Efesios 1:3. Cuando nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, estamos presentando directamente a Jesús y no a nosotros. Ser un amigo de Dios no significa que estamos en el mismo nivel. Él está sobre todo, en todo y a través de todo, como dice Romanos 11:36. Todas las cosas están y se mantienen en Él, como dice Colosenses 1:17, Hebreos 1:3, y podemos saber que Dios es un Dios, como decíamos ahorita, demasiado grande para entender, pero demasiado cercano como para tener una relación de amistad muy íntima con Él. Pero todo esto es a través de Jesucristo. Todo esto es a través de ese regalo tan grande que Jesús nos dio de la justificación, con el cual cada vez que nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios podemos ser aceptados porque el Señor siempre ve a Jesucristo. Y esa es la razón por la cual podemos tener esta intimidad con Dios, esta cercanía con Él. Ahora, la pregunta en la guía número 3 dice, ¿qué dos verdades sorprendentes acerca del Espíritu Santo se enseñan en Juan 14:17 y Juan 14:26? Vamos a leer primero Juan 14:26. En la Nueva Versión Internacional dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y la verdad número 1 que podemos ver es que servimos a un Dios que se manifiesta en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús envió al Espíritu Santo después de su muerte, resurrección y ascensión para que fuera su representante y tomara su lugar. Ahora, Juan 14:17, en la Nueva Versión Internacional, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes, viviendo, como dijimos, en nuestro interior. Esta es la verdad número 2. Aunque Dios está en su trono en el cielo, no es un Dios lejano a nosotros. ¿Por qué? Porque a través de su Santo Espíritu que vive dentro de nosotros es la forma como nosotros podemos conectarnos con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es importante entender las 3 manifestaciones de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ambos, o sea, las 3 personas de la Trinidad se unen de una manera maravillosa para poder comunicarnos con Dios, para poder tener esta intimidad con Dios. Toda la Trinidad participa en este hermoso beneficio y privilegio que nosotros podemos de tener una intimidad con Dios.
Ahora, ¿dirías que tu relación con el Espíritu Santo es tan cercana como dice Jesús? ¿Y de qué manera quieres que esté más cerca? Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, no hay límites en cuán cercana nuestra relación puede ser. Y es hermoso porque el Espíritu Santo vive en nosotros, dentro de nosotros, 24/7. Eso significa que nosotros podemos tener comunión con Dios 24/7. En el momento que nosotros queremos acercarnos a Dios, podemos hacerle. Y todo es gracias a la obra de Jesús y todo es a través del Espíritu Santo que podemos nosotros conectarnos con Dios y tener esta cercanía y esta intimidad. Ahora vamos a pasar a la sección 2, que es fortalécete en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta bendición de poder ser amigos íntimos de Dios? En primer lugar, según Santiago, capítulo 2, versículo 23. ¿Qué debes hacer para ser amigo de Dios? Si vamos a entender que sí es posible. Y la Biblia se refiere a Abraham como el amigo de Dios. Y la primera pregunta que estamos aquí hablando es, ¿qué debemos de hacer ahora nosotras para ser amigas de Dios? Según Santiago 2:23. Y Santiago 2:23 en la Nueva Versión Internacional dice, así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios. Fíjate, esa es la clave de todo, creer. Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y fue llamado Hijo de Dios. Recuerda que la justificación, el regalo de la justificación que nosotros recibimos de parte de Jesús, es lo que ahora nos permite a nosotros poder tener amistad con Dios. Y Abraham dice, creyó a Dios, que es lo primero que necesitamos, que es poner toda nuestra fe en Jesucristo, y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado Hijo de Dios. Entonces nosotros, para empezar, lo primero que nosotros necesitamos para ser amigas de Dios es necesitamos creerle a Dios. Que por medio de Jesucristo, su Hijo amado, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, nacemos de nuevo, somos criaturas nuevas, con una nueva identidad y somos hechos. En ese momento, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, suceden tantas cosas, pero una de esas cosas que suceden es que somos hechos justicia de Dios en Cristo. Así como Abraham, por creer en Dios, le fue contado como justicia, dice ahí Santiago. Ahora nosotros, por creer en Jesucristo, que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos hechos justicia de Dios en Cristo, esto es lo primero que necesitamos creer y entender, que solamente por medio de Jesús es que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Y esta justicia, este hecho maravilloso de haber sido justificados, que somos perfectos delante de Dios, no tenemos pecado, eso es lo que significa justicia. Dios nos ve como una persona que nunca jamás pecó. Esta es la justicia de Cristo, porque sabes que Jesús nunca pecó. Y lo que nosotros tenemos sobre nosotros es la justicia de Dios. Y esto es lo que nos permite poder ser íntimas con Dios. Ahora, vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, para entender aún mejor qué significa ser hecho justo. Qué importante es entender bien esto. Y dice en la Reina Valera, el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. A través de Jesucristo, el que no conoció pecado, ahora esa justificación es como si nosotros tampoco nunca hubiésemos pecado. Así tan grande es este regalo de la justificación que hemos recibido. Esto significa que Jesús toma todos nuestros pecados y nos justifica con Dios. Esta justicia está disponible para nosotras, no porque todas nuestras acciones sean justas, no porque nosotros seamos perfectas, no, sino porque hemos creído y recibido el regalo tan hermoso de la gracia de Dios. Hemos recibido este regalo y ahora es Él el que nos permite, es a través de Jesús que nosotros podemos acercarnos a Dios y poder desarrollar una relación cercana con Él.
Así como Abraham le creyó a Dios y eso le fue tomada por justicia, así también nosotras recibimos la justicia de Dios por medio de nuestra fe cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ahora vamos a pasar a la pregunta 3. Y dice, según la amistad a la que Jesús nos ha traído, que está ahí en Juan 15:15, ahorita vamos a leer, ¿qué es lo que nos da a conocer? Juan 15:15 en la Nueva Versión Internacional dice, ya no los llamo siervos, dijo Jesús, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Miren cómo Jesús, él está mencionando que él nos llama amigos por la razón de que nos ha dicho todas las cosas que oyó decir a su Padre. Y este es un nivel de amistad. Pero ese nivel de amistad en donde no retienes nada, en donde lo puedes decir todo. Y Jesús compartió verdades importantes e íntimas con los discípulos. Compartió lo que su Padre le había dado. Compartir es un acto que se da solamente entre amigos. Compartir en esta profundidad como Jesús que dijo todo. ¿Tú te imaginas lo que es el que Jesús haya dicho todo lo que a mi Padre yo le oí decir? Ya se los di a conocer a ustedes. Todo. Estás hablando de una relación de amistad íntima con los discípulos, porque no se guardó nada. Incluso cuando le preguntaron que cuándo va a ser el día del fin, ¿se acuerdan que dijo, eso ni siquiera yo lo sé, sino únicamente mi Padre que está en los cielos sabe cuándo es el día del fin? Porque yo creo que si se lo hubiera dicho a Jesús, se los hubiera dicho a los discípulos y todos supiéramos, porque él dijo, todo lo que a mi Padre le oí decir, todo se los he dado a conocer a ustedes. Por eso yo les he llamado amigos. Y este era Jesús. Ahora, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos acerquemos a Él? Según Santiago capítulo 4, versículo 8. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él para que Él se acerque a nosotros. Tú sabes ese versículo que dice acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Y hemos ya hablado acerca de la importancia de que siempre es necesario de que nosotros demos el primer paso, porque Dios ya dio el primer paso realmente cuando Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para poder enmendar nuestra relación y que pudiéramos tener la relación de amistad más íntima que pueda existir. Ahora nos toca a nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros, como qué tan importante es este tiempo que dedicamos al Señor, porque cuando nosotros nos profundizamos en la palabra, que estamos estudiando, estamos acercándonos de alguna manera al Señor. Y Él se va a acercar a nosotros, Él nos va a dar de su sabiduría, Él nos va a dar de su ayuda y Él nos va a ayudar. Y nosotros tenemos que ir siempre a Él tal y como somos. No tenemos que cambiar nuestro tono de voz, por ejemplo, cuando oramos, no tenemos que cambiar nuestro acento, tampoco. Podemos ser auténticas, genuinas y transparentes. Él no está esperando que venga la versión falsa santa de Nancy, no. Él está esperando que venga la Nancy auténtica, la que le puede decir todo lo que hay en su corazón, la que le puede decir todo lo que hay en su mente, en sus planes, en su vida. Y recuerda que cuando nosotros nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, estamos presentando directamente a Jesús y no a nosotras. Siempre. Por eso es tan importante cuando oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y siempre que nos presentamos delante de ti en el nombre de Jesús, porque sabemos que es Jesús a quien Él está viendo, esa perfección de Jesús, esa justicia de Jesús, ese que nunca pecó. Ahora la pregunta 5 dice, ¿vienes a Dios de esa manera? ¿Realmente vienes sin ningún temor, transparente y auténtica? ¿O vives con un temor de que Dios está enojado contigo?
de que fallaste porque no leíste la Biblia, de que fallaste porque no oraste, de que fallaste porque no has ido a la iglesia. ¿Cómo llegas tú delante del Señor? ¿Te sientes culpable de algo? ¿Hay algo que te acusa? ¿Te sientes condenada por algo? Y a menos que nosotros realmente entendamos, porque ya recuerdo que tuvimos un capítulo exclusivamente, hablamos todo el capítulo de la justicia de Dios, de este regalo de la justicia de Dios. Pero a menos que realmente entendamos y que nos atrevamos a creer que por medio de Jesús, nosotras también, al igual que Abraham, hemos recibido la justicia de Dios por medio de nuestra fe, cuando creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que estamos en una buena relación con Dios. Si no lo podemos entender, nunca vamos a poder disfrutar al máximo la intimidad con Dios, la amistad con Dios, la cercanía con Dios, la herencia y la libertad que nos pertenecen como hijas muy amadas de Dios. En el testimonio de Joyce Meyer, las que pudieron tener oportunidad de leer el libro, ella compartió que incluso después de haber nacido de nuevo, incluso después de haber recibido a Cristo, ella luchó mucho tiempo, ya como cristiana, ya como hija de Dios, ella luchó mucho tiempo con muchos ataques, con muchos sentimientos de condenación, con muchas cosas que sentía que Dios estaba todavía enojado con ella, que ella no podía tener esta relación tan íntima realmente. Había muchas cosas que obstaculizaban que realmente pudiera tener esta amistad íntima, al no conocer el regalo de la justificación o de la justicia de Dios. En la página 274, si ustedes están ahí, ella dice que incluso después de haber nacido de nuevo, casi en la última parte ya terminando, dice, incluso después de haber nacido de nuevo, todavía me veía como una pobre pecadora, como una persona miserable. No entendía que tenía una nueva identidad en Cristo y que a pesar de que todavía pecaba, Dios me veía por medio del sacrificio de Jesús y me recibían en Cristo como si yo fuera el mismo Jesús. Me encantaría decirte que esta verdad vino de inmediato, pero no fue así. Ella dice, me tomó años antes de incluso estar dispuesta a atreverme a creerlo. Y mi oración es que no te tome tanto tiempo a ti. Si has recibido a Jesús como tu Salvador, sabes que Dios no guarda enojo contra ti. Es posible que no apruebe todo lo que haces, pero sí te aprueba a ti como su hija. Como creyente arrepentida, te suplico que comiences a repetirte, Dios no está enojado conmigo. Sobre todo cuando comiences a escuchar esas voces de condenación que te dicen las 1000 razones por la cual tú no puedes ser amiga íntima de Dios, tú puedas repetir en base a lo que dice Salmos 103, versos 11 y 12. ¿Qué dice Salmos 103? Vamos a leer y vamos a meditar en estas palabras. En la nueva versión internacional dice, tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Esta habla de que el Señor, nuestros pecados, Él los arrojó en el fondo del mar y ya no se vuelve a acordar de ellos. Su amor es tan grande y lo que nuestras transgresiones están muy lejos de Él. Yo sé que hay personas que no saben perdonar y no saben olvidar, pero Dios no es así. Dios perdona y Él olvida y no te vuelve a condenar por lo mismo. El que hace eso es Satanás. Satanás es el acusador. Es el que trae esos sentimientos y pensamientos de condenación. Por eso tú debes de aprender a decirte, cada vez que vengan esos malas voces del enemigo, tú debes de decir, Dios no está enojado conmigo. Soy perdonada de todos mis pecados y soy limpia gracias a la sangre de Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17? En la traducción en el lenguaje actual dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar
una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Y si tú lo crees, tú debes de repetir todos los días esto: yo soy perdonada de todos mis pecados y soy limpia gracias a la sangre de Jesús. Meditar en estas verdades y repetirlas y declararlas con nuestra boca va a hacer que nosotros realmente podamos aceptar lo que Dios ha hecho por nosotros y ese amor tan grande que Él nos tiene. Si nosotros somos creyentes arrepentidos de verdad, que hemos puesto toda nuestra confianza en Jesús, sería bueno que podamos todos los días decirnos: Dios no está enojado conmigo, yo soy perdonada de todos mis pecados, yo soy limpia gracias a la sangre de Cristo Jesús. Cada vez que tú lo confiesas, que lo dices con tu boca, que tú misma te puedas escuchar, te va a ayudar a poder construir una nueva imagen de ti misma, porque lo que tú estás hablando está alineado con tu nueva identidad que tú tienes como una hija de Dios. Y esa es una imagen que Dios quiere que tú tengas. Y si alguno está en Cristo, como dice la palabra, es una nueva criatura. Tienes una nueva identidad en Cristo. Ahora quiero invitarte que vayas, si tienes ahí tu Biblia, vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 14 en adelante. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé que todos hemos experimentado fracasos y culpas. Y si tú has experimentado fracasos y culpas, la pregunta es: ¿cuál es tu única fuente de liberación? ¿Qué es lo que va a poner fin a la sensación de condenación? Bueno, mira lo que dice la palabra de Dios. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano. Está hablando el apóstol Pablo. Y dice: estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, decía Pablo. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Y ahí en el versículo 25 está la respuesta. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y para responder esa pregunta, Jesús es la única fuente de liberación. Si tú te preguntas cuál es la única fuente de liberación y qué va a ser lo que va a poner fin a la sensación de condenación al acusador que es Satanás, pues estar unidos a Jesús, como el pámpano a la vid. El estar unidos a Jesús y creer en Él es lo que pone fin a la sensación de condenación y a esas voces de acusación. Y nosotros podemos vivir con gozo, podemos vivir con gozo. Ahora vamos a pasar a la última parte, que es la número 3. Pon tu autenticidad en acción. Esto quiere decir, ok, he entendido que la Biblia dice que sí puedo ser amiga de Dios. Me he fortalecido en la palabra de Dios. He entendido que sí es posible. Ahora es tiempo de accionar.
Ahora es tiempo de que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, porque hay alguien que no quiere que tú entiendas la justicia que tú tienes en Cristo. Hay alguien que no quiere que tú pongas en práctica lo que has aprendido, y es ¿quién? El diablo. ¿Por qué es que el diablo no quiere que tú entiendas tu justicia en Cristo? ¿Por qué no quiere que entiendas el regalo tan grande que hemos recibido de parte de Jesús? Número uno, Satanás no quiere que entendamos nuestra justificación. ¿Por qué? Porque cuando el justo ora, dispone de un poder tremendo, y más adelante vamos a hablar acerca de eso. Y número dos, porque si no entendemos la clase de justicia de Dios que Él nos ofrece a través de Cristo, y que viene únicamente por medio de nuestra fe en Jesús, nunca nos vamos a sentir con la libertad de ser amigos cercanos e íntimos de Dios. El diablo no quiere que entendamos que nuestra justificación con Dios se da por medio de nuestra fe en Jesús. Quiere que mantengamos ese sentimiento de debilidad e inutilidad, que seamos como pecadores que siempre deben acobardarse ante el trono de Dios rogando por perdón. Como decía Pablo, miserable de mí, o como decía Joyce, pobre pecadora. Soy solamente una pobre pecadora. Este tipo de pensamientos y de actitud nos aleja de Dios en lugar de acercarnos a Él tan cerca como Él quiere que nosotros estemos todos los días. Entonces, basado en Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16, ¿qué es lo que debe marcar tu acercamiento a Dios? Vamos a leerlo, vamos a ir a la palabra en Hebreos 4, 15. Ahí en la Nueva Versión Internacional dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque, como decíamos, sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Jesús nos está invitando a acercarnos al trono de la gracia con confianza para recibir perdón y misericordia. Y dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que ese sumo sacerdote que nosotros tenemos es uno que nos entiende, porque Él estuvo en la tierra, porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades, Él puede entender por lo que nosotros pasamos, porque Él pasó por todas nuestras debilidades, por todas nuestras tentaciones. Él nos comprende. Dice la palabra ahí que Él fue tentado de todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y por eso nosotros podemos acercarnos confiadamente, porque vamos a poder encontrar perdón y misericordia. Y esto es hermoso. Es hermoso saber que una palabra que es Señor, ten misericordia, es suficiente para que podamos recibir gracia, que podamos recibir perdón, que podamos recibir misericordia. El Señor nunca va a negar su misericordia a nadie que se lo pida de corazón. La pregunta número 2 dice: ¿qué revelación obtienes de Santiago 5:16 y de 1 de Juan 5:14 sobre la maravilla de la oración? Vamos a hablar sobre este maravilloso tema de la oración. Y Santiago 5:16 dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La oración es uno de nuestros privilegios más importantes. Es un honor, no es una obligación, la que nosotros tenemos de acercarnos confiadamente al trono de Dios para exponer nuestras necesidades. Y por eso cuando el justo ora, como decíamos al principio, dispone de un poder tremendo. Y podemos nosotros recibir la contestación de las peticiones que nosotros le pedimos a Dios de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra del Señor.
Ahora, ¿qué impulso de confianza te da Romanos 8:26 al 27 para la oración? Romanos 8:26 dice, en la Nueva Versión Internacional, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahorita decíamos que en 1 de Juan 5, 14 al 15 habla de que nosotros tenemos todas las peticiones que hayamos pedido de acuerdo a su voluntad. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Y esta es la respuesta, no te preocupes, porque el Espíritu Santo, que conoce la voluntad perfecta del Padre, Él es el que te está ayudando a orar. Y Él es el que te va a guiar a que tú ores de acuerdo a la voluntad de Dios. Y siempre que seas guiado por el Espíritu Santo de Dios a orar, las peticiones van a ser contestadas. Tal y como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:15. Sabemos que Dios oye nuestras, y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que nosotros le hemos pedido. ¿Y es por qué? Porque el Espíritu Santo nos muestra, nos enseña, nos dirige cómo debemos orar, porque Él conoce a perfección la voluntad de Dios. Y además de todo, el Espíritu Santo también nos ayuda en nuestra debilidad. Nos fortalece para acercarnos a Dios con confianza. A veces incluso a lo mejor no tienes ganas de orar, pero el solo hecho de que tú te acerques, vas a tener al ayudador, que es el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué trae sobre ti? El espíritu de oración. Y comienzas a orar y comienzas a interceder. ¿Sabes? Ya no eres tú. Tú lo único que hiciste fue acercarte con obediencia y con confianza, pero una vez que tú comienzas a orar, es el Espíritu Santo de Dios que va a poner en tu mente por qué orar. Es el que trae el espíritu de oración, se va toda la pesadez, se va el cansancio, se va todo, porque el Espíritu Santo nos está fortaleciendo en nuestra debilidad, nos está ayudando, nos está guiando. Y sabes que siempre nosotros tenemos esta esperanza de que Él va a ser mucho más allá de lo que hemos pedido. Esa es nuestra confianza. Y todo es gracias a la ayuda que tenemos del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta número 5 dice, habiendo sido justificada por la fe, ¿qué necesitas entender acerca de tu comportamiento? Sabemos que nuestra conducta nunca será perfecta mientras permanezcamos en nuestros cuerpos de carne y hueso. Como decía Pablo, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero sí va a estar mejorando poco a poco a medida que el tiempo va avanzando. Y nosotros tenemos una hermosa promesa que dice que el que empezó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Es una promesa. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, decía Pablo, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro trabajo es permanecer unidos a Cristo siempre. Y Él, a través del Espíritu Santo, va a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Y cuando pecamos, todo lo que necesitamos hacer es admitir el pecado, arrepentirnos, porque tenemos a un Dios que es perdonador. Estar dispuestos a ir a una dirección nueva, a una dirección recta, a hacer lo correcto, lo cual elimina la condenación. Yo peco, yo me arrepiento, yo voy al Señor, le digo, Señor, perdóname. Y desde ese momento podemos tener un nuevo comienzo, sin necesidad de vivir en la acusación y en la condenación, ni tener que voltear al pasado, ni estancarme o retroceder o desanimarme. Yo puedo empezar de nuevo otra vez, sin ese sentimiento de condenación. Ahora, la pregunta número 6 dice, ¿cómo reflejan Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, cómo te llega el cambio de comportamiento? Y aquí vamos a volver a hablar de lo mismo. El cambio de comportamiento viene como resultado
resultado de permanecer en Jesús y no por medio de la lucha y el esfuerzo propio. Por eso Jesús explicaba: ustedes son como las ramas de un árbol y su trabajo es permanecer. Jesús decía, ustedes son los pámpanos o las ramitas. ¿Cuál es el trabajo de la ramita? Pues la ramita realmente no tiene un trabajo muy difícil que digamos, porque la vid es la que está enraizada, es la que está recogiendo los nutrientes de la tierra y la ramita lo único que está haciendo es recibiendo los nutrientes, recibiendo todo lo que necesitas. Y Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Permanecer en Jesús, como la ramita permanece en un árbol y eventualmente el fruto va a salir. Y esa ramita, que lo único que hizo fue estar pegada al árbol, va a comenzar a cargar un fruto hermoso, un fruto maravilloso. Nuestro trabajo es permanecer en Jesús, en oración, en la palabra, permanecer como hemos permanecido hasta casi ya el último capítulo de lo del libro, estudiando, creciendo. Eso es permanecer, y lo difícil lo va a hacer el Señor. Y después vas a poder cargar ese fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de Gálatas 5:22, que dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Sabes? Este es el comportamiento que poco a poco se va a ir reflejando en ti. Poco a poco nosotros vamos a poder ver ese hermoso fruto. A medida que somos la ramita que está descansando, permanecemos en el Señor, estamos ahí en el conocimiento de quiénes somos en Cristo. Y todo el fruto que nosotros vamos a ver va a ser el resultado, va a ser la manifestación de ese fruto en nuestras vidas, esa buena conducta. Y entre más tiempo pasemos con Jesús, en su palabra, en oración, permaneciendo en la vid, más nutrientes vamos a recibir, más fruto vamos a producir, más vamos a ser como Jesús. Así es que vamos a seguir adelante siempre permaneciendo en el Señor. Ahora, cuando se trata de progreso espiritual, ¿dónde debe permanecer tu enfoque? A mí me gustó el consejo ahí en la página 280. Quiero que me acompañes si tienes el libro. Va a ser ahí en el primer parrafito. Escucha bien acerca de lo que es nuestro avance espiritual. Y dice, siempre pon atención si tu avance va en la dirección de ser más como Jesús, en lugar de solo ver cuán lejos tienes que llegar. Por medio de la gracia de Dios, mi conducta ahora es mucho mejor que cuando empecé a caminar con Él. Todavía tengo camino por recorrer, pero no importa cuán lejos tengo que llegar mientras siga avanzando. Lo mismo va para ti. Mira siempre tu avance para seguir avanzando más, aunque en realidad mi recomendación es que no te enfoques demasiado en tus faltas o en tu avance, porque enfocarte en cualquiera de las dos te mantiene enfocado en ti, en lugar de enfocada en Dios. Toda la gloria del avance que veamos en nuestras vidas va para Dios, y todo el avance futuro que se necesite viene solamente a través de depender en Dios y de ser obediente. Cuando tengo una debilidad o cometo una falta que necesita cambiarse, empiezo arrepintiéndome y suplicando a Dios que me cambie. Después estudio repetidamente la palabra de Dios en el área en la que necesito ayuda y descanso en Dios. Confío en Él para que obre en lo que se necesita en mi vida. Esto es el tipo de descanso y confianza que nosotros tenemos que tener en Dios, que Él es el que va a actuar en nosotros. Él es el que va a producir ese fruto hermoso en nuestra vida y debemos permitirle que Él obre. Así es que, ¿cuáles son los pasos simples que podemos tomar para cambiar una debilidad en una falla? Porque todas tenemos debilidades, todas fracasamos, todas fallamos. Pero ¿cuáles estos pasos simples? Número 1, arrepentimiento. Arrepentimiento de corazón.
Número 2, pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Y siempre qué importante es estarnos viendo a nosotros mismos, que nosotros necesitamos ser transformados día a día para poder parecernos más a Jesús. Número 3, estudiar la palabra, enfocada en esa área en la que fallaste, en esa área en la que fracasaste, en esa área en la que necesitas ayuda, porque la Biblia es la guía que nos va a ayudar a poder seguir adelante. Número 4, importantísimo, descansar en Dios. No eres tú, es el Espíritu Santo el que va a producir ese fruto en ti del que estábamos hablando en ti. Es el que va a producir el cambio, es el que va a producir la transformación. No somos nosotras que nos estamos autotransformando, no, es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que nos está transformando, pero necesitamos descansar en Dios. Y número 5, confiar en Dios. Que Él, esa obra maravillosa que Él ha empezado, ha empezado en cada una de nosotras, la va a perfeccionar. Esa obra que Él necesita hacer en nuestra vida, Él la va a hacer. Hay que confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Y ya la última pregunta dice, escribe la segunda mitad de Juan 10:10. ¿Y cómo encaja en esto? ¿Cómo encaja en esto una posición correcta con Dios por la fe? ¿Qué es lo que dice la segunda mitad de Juan 10:10? Yo sé que la mayoría ya no lo sabemos de memoria, y es cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto está hablando de una vida con una relación íntima, cercana con Dios. Esa es la vida en abundancia. La vida que está íntimamente conectada con Dios. Estar en buena relación con Dios por medio de nuestra fe va a producir paz y va a producir gozo. Y el gozo nos permite deleitarnos. Y todos queremos disfrutar ese deleite en nuestras vidas. Y Dios quiere también que nosotros disfrutemos de esa vida abundancia, de esa paz, de ese gozo y de ese deleite. Ahí en la pregunta 10 dice, escribe los asombrosos privilegios que recibimos a través de nuestra justificación por la fe, que viene ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3. Y es bonito que tú lo puedas subrayar en tu vida porque son asombrosas bendiciones que tenemos a través del regalo de la justificación que recibimos por la fe. Vamos a ver qué dice Romanos 5, 1 al 3, y dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuáles son estas maravillosas bendiciones y privilegios que recibimos? Es paz con Dios. Es este acceso a la gracia ilimitada de Dios. Y todo por medio de nuestra fe en Jesús. Así es que quiero invitarte para que leamos la conclusión ahí en la página 281. Y dice, la justicia viene por medio de la fe y no por medio de la obediencia a las leyes. Está disponible para todos los que tienen fe, sin distinción alguna. La amistad con Dios no es un privilegio reservado únicamente para los supercristianos o alguna clase especial de creyentes, sino que está disponible para todos. El Espíritu Santo está en ti y quiere que le hables y quiere hablarte. A menudo habla por medio de nuestros propios pensamientos y nos ayuda a reconocer que es Él quien está hablando. Y yo sé que hemos hablado mucho acerca de cómo Dios nos habla. Hicimos una serie sobre cómo Dios nos habla.
Y sabemos que el Espíritu Santo nos va a estar hablando de muchas maneras y que tenemos que saber reconocer que hay muchas maneras en las que Él habla y reconocer en qué manera me está hablando a mí. Y a lo mejor en este proceso de escuchar a Dios para poder hablar con Él diariamente, a lo mejor vamos a cometer algunos errores al escucharle. Vamos a pensar que fue Dios y realmente no fue Dios, pero no importa, no importa. No te prives el beneficio solo porque no crees que estás escuchando bien. Tú sigue fomentando esta comunión con Dios todos los días. Habla con Dios todos los días y todo el tiempo, desde que amanece hasta que oscurece. Practica su presencia, como ya lo hemos estudiado. No te conformes con el devocional de los 30 minutos que nos conectamos. ¿Por qué? Porque Él quiere estar hablando contigo todo el día, todos los días. Por eso decía al principio de este capítulo lo que dice Teresa de Ávila. Y ella dijo, la oración mental no es otra cosa que un compartir íntimo de amistad con Dios en la que muchas veces te encuentras a solas conversando con Él. Y esto está hablando acerca de la oración mental, está hablando de la comunión con Dios. Esta plática con Él en cualquier momento, en cualquier lugar, en todo momento. Y recuerda que tú le puedes decir lo que sea que esté sucediendo en tu vida, lo que sea que esté pasando tu corazón, y pídele al Señor que te enseñe a escucharlo cada vez con más claridad. Esta es una de mis oraciones todos los días. Señor, quiero escucharte cada vez más y mejor, cada vez con más claridad, cada vez estar segura cuando tú me hablas. Y esto lleva tiempo, así es que para mañana es tarde. Empieza a platicar con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en tus pensamientos. Habla con Él, háblale de todo. Y siempre debes de saber que Él quiere que tú seas auténtica en tu interacción con Dios. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a hacer es marcar una cercanía más profunda, una intimidad más estrecha. Recuerda que no hay nada que le podemos ocultar a Dios. Ante Dios estamos desnudas delante de su presencia, conoce cada pensamiento, conoce todo, así es que seamos auténticas con Él, seamos honestas y luego disfruta de esa cercanía con Dios, que finalmente ese fue el título de este capítulo. Sí podemos estar cómodas con Dios, siéntete cómoda hablando con Dios durante todo el día, todos los días. Y recuerda que Él quiere participar en toda tu vida, ¿por qué? Porque te ama. Disfruta al máximo tu relación con tu Padre. Siéntete cómoda con tu relación con Dios. ¿Ok? Así es que vamos ahora. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que todos los días tú nos estás acercando, Señor. Tú quieres que nosotros nos acerquemos más íntimamente contigo. Tú quieres una relación cada vez más profunda, Señor. Y yo te pido, Padre, que a través de tu palabra, a través del poder de tu palabra, tú quites todo obstáculo, todo lo que ha impedido que nosotros realmente podamos tener esa intimidad que tanto anhelamos tener contigo. Quita toda duda de nuestro corazón, quita todo obstáculo, quita toda distracción, Señor, y permite que podamos seguir creciendo. Cada día podamos disfrutarte más y mejor, Señor. Y te damos gracias por tus palabras de vida, por tu plan, Señor, por tu deseo de venir a traernos vida y vida en abundancia en esta tierra. Señor, queremos deleitarnos en ti cada día más, poder disfrutar de tu plenitud, poder disfrutar de ti, Señor, cada día más. Yo te doy gracias por ese milagro de transformación que tú estás obrando en nuestras mentes, que tú estás obrando en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a través de este estudio tú, Señor, nos has dicho de muchas maneras que realmente deseas vernos libres, auténticas y únicas para poder cumplir nuestro propósito en esta tierra. Y yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú harás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga grandemente
y con el favor de Dios nos vamos a ver el próximo miércoles a la misma hora con el último capítulo y vamos a estar cerrando nuestro estudio. Dios me las bendiga grandemente y que Gracias, tengan un pastora.